a dedicar esta tarde más fundamentalmente a una presentación de lo que sería la visión de la situación política en la que estamos en España. Esta mañana estuve hablando fundamentalmente de cuestiones económicas y sociales, de cómo la crisis ha afectado, cuáles son las consecuencias sociales en términos de injusticia, de pobreza, de desigualdad, con algunas cuestiones más, digamos, económicas. Esto tiene que ver con el desempleo, también con la demografía y el papel que juega la inmigración en esto. Y por tanto el enfoque ha sido así, más socioeconómico. De la inmigración se puede hablar con otro enfoque, fundamentalmente sociocultural, ¿no? Pero no es el que hemos desarrollado esta mañana. Se puede hablar básicamente de cómo la inmigración es una aportación a la diversidad cultural y cómo gestionamos sociedades complejas con distintos orígenes culturales. Bueno, ahora vamos a hablar fundamentalmente de política, pero no está desgajado de esta mañana. Algunas de las cuestiones que vamos a ver esta tarde tienen que ver también, claramente se dan en un contexto de crisis, y habría que preguntarse cuál es la conexión entre lo que hemos visto esta mañana de la crisis y, vamos a decir, la crisis política en la que estamos, ¿no? ¿Cuál es esa conexión? Así como esta mañana dijimos cuál es la conexión entre la realidad de las migraciones en España y la realidad de la crisis, que no solo se dan simultáneamente en el tiempo, sino que hay que ver qué conexiones hay. Intenté decir alguna palabra sobre eso. Pues ahora pasa algo parecido. Las cuestiones políticas tienen su propia autonomía y su propio, digamos, discurso o análisis, pero no está, ni mucho menos, desconectado de lo que vimos esta mañana. De hecho, podríamos haber organizado los temas o las cuestiones de otra manera, donde la conexión se viese más clara, pero bueno, esta mañana pusimos el énfasis aquí, ¿vale? Lo digo porque quedan algunas preguntas pendientes de esta mañana que nos van a iluminar ahora, o nos van a problematizar ahora lo que vamos a ver, ¿vale? Pero lo que voy a hacer ahora no es directamente conexión de lo que dijimos esta mañana. Va a tener otro tipo de lógica, y vuelvo a decir algo que también esta mañana. Pensando en que buena parte de quienes estáis aquí no vivís en España, y por tanto hay algunas cosas más básicas o más genéricas que no hay que dar. Por supuesto, importante que explicar algo de lo básico, y a lo mejor sirve de recordatorio de quienes no. Lo primero es, bueno, una cosa casi todavía antes de empezar. Hoy es día 20 de noviembre, que es una fecha muy importante en la historia de España. Fundamentalmente porque hace 39 años murió Franco. Por tanto, bueno, uno puede decir que la democracia empieza con la Constitución del año 1968, pero puestos a poner otra fecha, puede ser la del 20 de noviembre del año 75, que es cuando muere Franco, y por tanto cierra un periodo de la dictadura en estos años. Bueno, y estamos hablando prácticamente de 40 años, son 39 los que se cumplen ahora, ¿no? Entonces, esta es la sensación que en estos momentos tenemos de un régimen, un sistema democrático, bueno, relativamente estable, 4 décadas, más o menos. Hay que ver algunas características de ese sistema democrático y algunas también de sus fracturas, de las crisis de este momento. Pero este es el periodo, más o menos, que conviene. Y uno de los elementos es el estado de las autonomías. En los tiempos de Franco, en los tiempos de la dictadura, teníamos un sistema de organización territorial bastante centralista, muy uniforme en su gobierno, ¿no? Con un poder central y una distribución meramente administrativa. El sistema al que se ideó, o al que se llegó, se reconoció en la Constitución de 1978, es lo que se llama un Estado autonómico, que no es un Estado centralista, y se evitó explícitamente el llamarlo un Estado federal. No es un Estado federal, por lo menos desde el punto de vista formal. Algunos de los autores dicen que el federalismo es una realidad compleja, variada. No es lo mismo el Estado federal alemán, la República Federal Alemana, que Bélgica, que es un Estado federal,
que los Estados Unidos de México, que los Estados Unidos de América o que otros sistemas federales. Y algunos dirían, España es un Estado cuasi federal. No se usa el nombre federal, pero prácticamente es igual. Y ahí hay discusión teórica. Lo que tenemos nosotros es lo que hemos llamado un Estado autonómico, que por tanto son regiones, ahí las tenéis, con autonomía. Cada una de estas regiones, y son 17, tenemos 17 regiones autónomas más 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, cada uno de estos tiene un parlamento y un gobierno, con un sistema también judicial, en cada una de las comunidades autónomas. Es decir, además hay un gobierno central, pero tenemos un sistema político que se articula en 3 niveles de gobierno. El gobierno central, en Madrid en este caso, las 17 comunidades autónomas y el nivel del gobierno local, municipal, los ayuntamientos, las ciudades o los pueblos, ¿vale? Esos son los 3 niveles en los que se articula la arquitectura territorial. Pero es muy importante saber que cuando estamos pensando en Extremadura, pues en Extremadura tenemos un gobierno, es decir, un presidente del gobierno con unos ministros, en este caso llaman consejeros, con un parlamento que se elige con sufragio universal, elige un parlamento, ese parlamento tiene poder para elaborar leyes, para elegir un gobierno, para controlar al gobierno, y hay un Tribunal Superior de Justicia en la comunidad autónoma. Y así en 17. Bueno, por eso digo, eso llamamos un Estado autonómico. Bueno, pues si le quisiésemos llamar un Estado federal, pues puede llamarlo un Estado federal, ¿no? Pero bueno, quiero decir que eso. Aquí tenéis además los triangulitos, son las capitales de las provincias. No coinciden exactamente con las capitales de provincia, digamos, en 2 casos. En Galicia, que la capital está en Santiago, y en Extremadura, la capital está en Mérida. Los demás son... Bueno, ya está. Eso es puramente descriptivo. ¿A qué responde esto? Responde a que hay una pluralidad en España. De hecho, hay, por ejemplo, desde el punto de vista lingüístico, el español, el castellano, es la lengua oficial de todo el Estado, pero hay lenguas que son oficiales, cooficiales en los distintos territorios autónomos. Entonces, en Galicia es una comunidad bilingüe, el País Vasco también, Navarra en su tanto, con el euskera también, en Cataluña, en las Islas Baleares, en la Comunidad Valenciana. Esos son comunidades que tienen 2 idiomas oficiales, cooficiales, y por lo tanto son bilingües. Eso significa que en la producción legislativa, en el uso parlamentario, en la educación, es bilingüe, con distintos sistemas y modos de hacer. Entonces, este es un motivo para el sistema autonómico, que es reconocer la pluralidad de las realidades existentes en España, por un lado, y por otro lado, una cuestión de descentralización del gobierno y de cercanía del gobierno a la realidad de los ciudadanos, ¿vale? Bueno, esto es una cosa. Además, el sistema autonómico en España se construye desde la Constitución fundamentalmente por 2 vías. 2 artículos de la Constitución regulan esto, el 151 y el 143. Básicamente, los del 151 son, por decir así, fueron más rápidos, se construyó la autonomía de una manera más rápida y responde a lo que puede llamarse las nacionalidades históricas, aquellas comunidades que tienen una entidad histórica, cultural, lingüística, en su caso, como más fuerte. Son las, por decir así, las evidentes. Bueno, algunos dicen que en realidad el ejercicio del Estado de las Autonomías lo que intenta es evitar la fragmentación y la separación desde el reconocimiento de la diversidad. Y eso fundamentalmente tiene que ver con
con una cuestión clásica en la historia contemporánea en España, que es bueno, la tensión, digamos, del centralismo, fundamentalmente borbónico. Con los reyes borbónicos la tendencia muy francesa es muy centralista, pero al mismo tiempo hay una tendencia de reconocimiento de la identidad. Básicamente en Cataluña y en el País Vasco. De hecho, si sabéis un poquito de historia, las guerras carlistas, en parte, tienen que ver con eso. Bueno, Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía. Estas son las tres comunidades autónomas bilingües por excelencia, ¿no? En España se habla castellano, gallego, vasco y catalán. Bueno, pues por identidad lingüística, pero no solo lingüística, sino, digamos, identidad lingüístico, cultural, histórico, nacional, si queréis, Andalucía. No es que las otras comunidades autónomas tengan derechos distintos, sino que la vía de construcción del sistema autonómico fue, por un lado, más rápido. Si veis, aquí está la fecha de aprobación del estatuto. En el 79, Cataluña y País Vasco. En el 81, Andalucía y Galicia. Y luego ya en el 82 y 83 van viniendo las fechas, ¿no? Además, está Navarra. Navarra, la situación navarra y las relaciones entre Navarra y el País Vasco son complejas. Navarra no tiene un estatuto de autonomía, sino que lo que tiene es una ley de amejoramiento de los fueros. Los fueros es un conjunto de leyes que tenía la región de Navarra desde el siglo, vamos a decir, del siglo XIX, y lo que hace la Constitución es una ley que actualiza y mejora los fueros clásicos. Técnicamente es un poquito distinto, bueno, y eso le da un estatuto de autonomía, por eso está pintado en naranjita, porque va por otra vía distinta. De hecho, va por una disposición de la Constitución un poco aparte, es un estatuto básico, ¿vale? Lo que quiero decir es que dentro de las 17 comunidades autónomas siempre ha habido diferencias. De hecho, palabras que se han utilizado en estos tiempos de la discusión de la Constitución era la expresión café para todos. No puede haber discriminación, no puede ser que vascos y catalanes tengan unos derechos distintos de los de La Rioja. ¿Por qué un señor español que vive aquí en La Rioja va a tener derechos distintos que en el País Vasco? Eso no puede ser, eso sería injusto. Entonces hay un principio de igualdad, pero al mismo tiempo hay una realidad diferencial. Entonces, entre el café para todos y lo que otras veces se ha llamado el federalismo asimétrico, que no es simétrico en todos los lados, se ha basculado la cuestión. Y es un equilibrio no fácil y relativamente inestable. ¿Vale? Esto, pues, ¿estamos situados más o menos? Sí. Bueno, vamos a entrar ahora en lo que pasa ahora. Dime. Como dijiste que es un equilibrio inestable, pues también quería saber algo actual sobre esa consulta catalana. Claro, esto era, digamos, la introducción para que nos situemos en dónde estamos. El gran tema político desde el punto de vista autonómico es que tenemos unos años para acá, bueno, vamos a ver, hemos tenido en la historia democrática española reciente, desde esta época, el gran problema territorial ha sido País Vasco y Navarra, vinculado además con una actividad terrorista de mano de ETA, que es un grupo independentista, entre otras cosas, ¿no? Pero es una organización terrorista separatista. Y esto ha tensionado mucho las relaciones con el País Vasco, o del País Vasco con el resto de esto. Pero desde, digamos, el abandono definitivo de las armas de ETA y la pacificación, con grados bastante avanzados de normalización democrática del País Vasco, este es un tema que ha quedado, no digo entre paréntesis, pero por lo menos mucho más encajado, mejor enfocado. Más o menos de manera simultánea, la relación en Cataluña ha sido se ha ido tensando complicadamente. ¿Qué es lo que ha pasado? Que, por simplificar un poco, que el Parlamento catalán aprobó un nuevo estatuto de autonomía. Por decir así, las constituciones autonómicas, no son constituciones, se llaman estatutos autonómicos, los puede aprobar el Parlamento autonómico, pero tiene que ser ratificado por el Parlamento Central en Madrid. Ese es el estilo. Bueno, pues pasados 40 años, ¿no?, de una cierta estabilidad, más o menos estable, más o menos inestable, ha habido varias reformas de estatutos autonómicos, por ejemplo en la Andalucía también, pero más
más significativo ha sido el de Cataluña, aprobado por una amplia mayoría en el Parlamento catalán, creo recordar que en torno al 90% de los votos en el Parlamento, pero que fue rechazado en el Parlamento español y declarado inconstitucional en varios artículos por el Tribunal Constitucional. Bueno, entonces eso empieza a agudizar una tensión y en los últimos 2-3 años se va dando progresivamente un alejamiento, un incremento del sentimiento nacionalista y sobre todo independentista catalán, y al mismo tiempo, yo creo que desde el punto de vista político lo más serio ha habido, y una falta de entendimiento muy grave y muy sistemática entre el gobierno de la Generalitat catalana y el gobierno central en Madrid. Y eso ha ido, bueno, pues, agudizando las tensiones. La Generalitat, que es el gobierno central, el gobierno catalán, propuso que quería hacer una consulta. Según la Constitución española no se pueden hacer referéndums que tengan que ver con la soberanía, está en el conjunto de la población española, por lo tanto no puede haber una decisión unilateral de independencia, eso no sería recogido por la Constitución. Bueno, entonces la Generalitat propone que quiere hacer una consulta, no un referéndum, para consultar a la ciudadanía sobre el estatus en el que está. Esa, de nuevo, es rechazado por el Tribunal Constitucional español y, bueno, hace poco, el día 9 de noviembre, se tuvo lugar una consulta, pero es una consulta no oficial. En medio de todo esto, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces, sobre todo en Madrid, ni se dice, ni se considera mucho, el gran movimiento de la ciudadanía, de la sociedad civil catalana, es quien ha estado tirando este proceso adelante. No es una cuestión de los líderes políticos. Quien ha movido esto es la Asamblea Nacional Catalana, que ha movilizado millones de personas en septiembre. El 11 de septiembre es el Día Nacional de Cataluña. Ha habido movilizaciones de varios millones de personas en Cataluña, fundamentalmente desde la base, ¿no? La gran líder, la Teresa... ¿Cómo se llama ahora? Como se llame, es una mujer absolutamente desconocida, pero que de la base ha estado haciendo, ¿no? Han sido capaces, el referéndum de la consulta del otro día, dicen, fue un fracaso porque movilizó al 30% de la población. Bueno, sin ningún tipo de apoyo institucional. Si conocéis alguna asociación que es capaz de movilizar a 3 millones de personas para que vayan a votar, pues, bueno, quiere decir que ahí hay una cuestión de movimiento civil, de entramado ciudadano muy, muy importante, más allá del juego de los líderes políticos. Bueno, entonces este es un asunto. Yo creo que es evidente que hay una identidad nacional catalana, muy, muy evidente, y que además viene de muy atrás. Hay una cuestión, vamos a decir, económica, de financiación, de financiación, con agravios y sensaciones de agravios y desagravios comparativos. Cataluña es una de las regiones más ricas de España y entonces en ocasiones ellos tienen la sensación de que están financiando a los otros y que les esquilman y que las inversiones van a Madrid y no a Barcelona y que tal, que son maltratados. Y por otro lado, otros lo que dicen es, bueno, estos lo que quieren es pura insolidaridad, ¿no? Ellos quieren ser independientes porque les va a ir mejor dado que no tienen que tirar del carro. Entonces ahí hay distintas, una cuestión sería la financiación y otra es muy, no sé cómo decir, intuitiva, no sé cómo decir, sentimental, de afecto, ¿no? Que es, a los catalanes les resulta incomprensible que una decisión donde el 90% de la ciudadanía ha votado X, que ahora vengan desde Madrid a decirles que no pueden. Por otro lado, otros dicen, bueno, ¿y por qué vais a decir vosotros solos lo que queréis hacer respecto a España? ¿No? Tendremos que decidir todos, ¿no? Bueno, esa es una cuestión. Cuando no se gestiona políticamente bien, que es lo que yo creo que ha pasado, pues que ya prácticamente han estado un año sin hablarse el presidente del gobierno catalán y el presidente del gobierno central. Esto es una cosa de una responsabilidad supina. Bueno, pues todas esas cosas se han. En Cataluña ha habido un sentimiento nacional constante. Ahora me toca
a ir ahora mucho a Barcelona. Y estos me dicen, sobre la consulta, el acuerdo es casi total. El 90% de las personas en Cataluña están a favor de la consulta, de que haya una consulta, que podamos hablar del derecho a decidir, que es como técnicamente se llama. Luego no nos pondremos de acuerdo en qué votamos, pero que nos dejen votar, eso es clarísimo. Y sin embargo, desde la perspectiva, digamos, del resto de España, dicen, ¿y por qué vais a votar solo vosotros? Dejarnos votar a nosotros también, ¿no? Y ahí se sienten muy incomprendidos y mal tratados, ¿no? Y eso va tensando la cuestión. Lo que digo es que, habiendo un sentimiento nacional muy claro, yo cuando... Pequeño paréntesis. Antes, cuando yo era jovencito, 18, 19 años, participaba antes de ser jesuita y tal, ¿no? Participaba en una asociación cultural que teníamos distintas cosas, y las primeras veces que yo fui a Europa, pues estuve en Estrasburgo y en Bruselas, en distintas reuniones a nivel europeo, pues allí había gentes distintas. Hay una cosa que se llama el Consejo de la Juventud de España. Y el Consejo de la Juventud de España agrupa todas las asociaciones y entidades de España y tiene, digamos, su representación en el Consejo de la Juventud Europeo. Bueno, pues en España, en Europa, en Bruselas, en Estrasburgo, desde los años 80, inmediatamente en esta época, hay un consejo, están representados el Consejo de la Juventud de España y el Consejo de la Juventud de Cataluña. Dos representaciones distintas. ¿Por qué? Porque fueron antes. Primero fue aceptado el Consejo de la Juventud catalán, en el año 78. Y cuando se formó el Consejo de la Juventud Española, los otros ya tenían su plaza y ahí se quedaron. Quiero decir que muy desde el principio siempre ha habido una identidad nacional muy clara y un nacionalismo bastante claro. Las elecciones en Cataluña las ha ganado siempre el Partido Nacionalista Catalán, que nunca ha sido independentista, menos ahora, que ha tenido una deriva más independentista. Entonces, ¿qué ha pasado en este tiempo, en estas incomprensiones? Bueno, pues esto es lo que tenemos aquí. Esta es una encuesta, o es una serie de encuestas desde el año 2005 hasta 2013. La línea verde habla de quiénes en Cataluña, la encuesta se pregunta sobre el modelo de Estado que los catalanes quieren para su nación. La línea verde es quienes quieren un Estado independiente, que Cataluña sea un Estado independiente. Fijaos que ha estado siempre, no sé si veis aquí, en torno al 15%, esta línea es la del 15%, estamos en el año 2008, 2009, y va subiendo hasta ser prácticamente el 50%, según esta encuesta, ¿eh? No, pero es los mismos que han hecho la encuesta, que esto es una... bueno. La línea azul es la del Estado federal. La línea amarilla es la de comunidad autónoma, digamos, seguir como estamos. Siempre ha sido mayoritaria, con gente que quería interpretar el Estado autonómico en clave federal. Fijaos que la independencia siempre ha habido un sentimiento independentista, pero está en torno al 15% más o menos, o el 20%, mientras que quienes suman Estado autonómico, Estado federal, están en torno al 40%, prácticamente el 80% de la población, el 70% de la población está defendiendo o bien lo que tenemos, Estado autonómico, o bien una variante con más atribuciones para Cataluña, que sería la fórmula federal. Fijaos que esto va cayendo en picado, creciendo, bueno, en picado, va cayendo mientras crece el sentimiento independentista. Por aquí abajo, en rojo, quienes quieren que sea una región de España, esto está en torno al 5%, que sería distinto de la autonomía, ¿no? Sería menos que la autonomía, y lo otro pues no sabe, no contesta. ¿Vale? Para que veáis un poco cómo aquí, que tiene que ver con el septiembre del 2012, y eso tiene que ver con lo que os decía antes del Estatuto de Autonomía aprobado y rechazado. Eso tensa la cosa, que es como decir, no nos entiendes, no estamos bien encajados, nosotros queremos decir, expresar quiénes somos, y el resto del Estado no nos entiende, por tanto vámonos. Básicamente, por simplificar. En otro tipo de encuestas, las encuestas son encuestas y por lo tanto depende quién lo haga, pero da más o menos igual, ¿no? Una comunidad autónoma dentro de España, y de nuevo baja, para acá, indicado. Un estado independiente. Un estado dentro de una España federal, la verde. Una región de España,
más o menos son dos organismos que hacen encuestas, pero veis que la tendencia viene a ser más o menos igual y coincide con ese tiempo del 2011, ¿no? Ahora, por otro lado, si esta es, por decir así, la tensión, si queréis, regionalista, descentralizadora, autonómica, secesionista o independentista, no es la palabra que queráis, según sea más intensa, está ahora la otra tensión, que es qué pensarían el resto de los españoles. ¿Cuál de estas alternativas dirían para el Estado español? Bueno, pues hay una división bastante grande. Un Estado centralizado sin autonomías llega a ser casi el 25% en España. Un Estado en el que las comunidades autónomas tengan menos competencia y autonomía que ahora, otro 24%. Prácticamente el 50%, según esta encuesta, tiende a decir esto se nos ha ido de las manos, necesitamos tener más centralismo. Un Estado autonómico como el actual, un 11%. Un Estado en el que las comunidades tengan más competencias y más autonomías, un 11-12%, y un Estado en el que puedan optar por la independencia, un 15%. Bueno, y no sabe, no contesta o tal, pues el 14%. Es decir, simultáneamente se está dando un doble movimiento, que es un incremento del sentimiento nacional independentista, por simplificarlo así, en algunas regiones, y un sentimiento recentralizador en otras. Como siempre, las encuestas de opinión hay que tomárselas con mucha distancia porque depende de quién pregunta, de cómo pregunta, en qué momento preguntas o lo que sea. Pero, o sea, que esto no es una foto fija y que diga, esto es así. Por ejemplo, en Cataluña, mi impresión viendo unas cosas y otras es que hay un consenso muy grande en torno al derecho a decidir. Yo diría que en torno al 90%. Y luego, ¿sobre qué diría? Yo diría que más o menos es a tercios. Un tercio querrían ser una nación independiente, un tercio un sistema autonómico como el que tenemos, un tercio, bueno, pues reforzar más la dimensión, a lo mejor española, como mucho. Que básicamente corresponde a decir, la gente normalmente lo que se siente es catalanes y españoles y no hacen mayor problema de esto. Ahora, cuando se sienten incomprendidos o rechazados o que no pueden dar cauce políticos, entonces dicen, joder, yo que soy catalán y no puedo ser catalán en España, pues entonces déjame en paz, ¿no? Entonces, algo de esto... Como digo, el tema de la gestión de esto es lo que a mí me parece que ha sido muy negativo. En medio de todo esto ha habido un cambio de gobierno, el gobierno central, bueno, también del gobierno catalán, mientras que la gestión del Estatuto de Autonomía se hizo con el gobierno del Partido Socialista, ahora tenemos un gobierno del Partido Popular, ¿no? El Partido Socialista, vamos a decir, de centro-izquierda, un partido de derecha. Y, bueno, bastante más centralista, bastante más centralizado. Lo grave es, ya digo, que no hay cauce de comunicación y por tanto eso ha ido fracturando, tensando y agravando la incomprensión, ¿no? Y esa es la situación de bloqueo en la que tenemos. Es cierto que la consulta, por decir así, no se podía hacer sin más, es decir, no puede haber un referéndum en una comunidad autónoma unilateralmente sobre el tema de la independencia, así, según el marco legal, no tiene atribuciones para eso. Pero también es cierto que depende, que se puede hacer un acuerdo, que el Parlamento español puede decir, bueno, yo hago una delegación de esta atribución en el Parlamento catalán. Eso no está prohibido. Lo puede hacer perfectamente. Y ya está, se hubiera acabado el problema. O sea, el problema no es un problema jurídico. Fórmulas jurídicas para dar cobertura a esto lo había. El problema es político, estrictamente político. En el trasfondo de esto hay otra cuestión, que es la cuestión de la soberanía. Y aquí las percepciones son muy distintas. ¿Quién tiene soberanía? ¿Quién tiene capacidad de decisión? ¿Es esto el pueblo español, es el que es el soberano? ¿O es el pueblo catalán? Los catalanes intuitivamente dirían que es el pueblo catalán. Que ellos quieren estar con España, pero quieren decidir ellos. Sería básicamente lo que yo digo. Bueno, y los otros dicen, no, vosotros no tenéis capacidad de decir. Para hablar de lo que queréis hacer vosotros hay que preguntarles también a los de Cartagena. ¿No?
O sea, para decidir qué pasa aquí, tienen que hablarnos de Zaragoza, los de Madrid, los de Sevilla y los de Palma de Mallorca. No podéis decidir vosotros solos. Porque la soberanía, el sujeto político, es España. Los otros dirían, no, nosotros tenemos capacidad de decidir y además queremos estar juntos. Pero no me lo impongas, se lo quiero decir yo. Y algunos dicen, no, no, yo no quiero estar fuera. Bueno, este es un poquito el follón en el que estamos. Como digo, esto viene de muy atrás, En la Segunda República, en el año 34, el presidente de la Generalitat, fue detenido. Al gobierno, se le llevó. No fue Franco, fue la Segunda República. Quiero decir que en el siglo XIX, parte de lo que significan las guerras carlistas tienen que ver con lo que hoy llamaríamos la identidad nacional, ¿no? Y eso tiene que ver con Cataluña y el País Vasco. Bueno, entonces, este es un temita. No sé si he contestado un poco a lo que hay. Evidentemente no se trata de que yo resuelva el asunto ni que diga cómo es, solo que para que situemos un poquito por dónde estamos. ¿Vale? Vamos con otro asunto, que sería el de la corrupción. Claro, los temas que he tratado, pues, cómo se conecten, pues eso. A ver, tenemos, bueno, pues una realidad de corrupción político-económico bastante grande. La corrupción no es nueva en España, ni porque ahora estén saliendo casos, es que sean casos recientes, muchos son de hace 15 o 20 años. La cosa es que, claro, están saliendo a la luz en un momento de crisis, como veíamos esta mañana, por lo tanto la ciudadanía está mucho más sensible y bueno, hay distintos casos, vamos a ir viendo algunos, como que hablan de que no son casos aislados, ¿no? Y eso, bueno, pues habla pues de un sistema de limpieza, que no son casos de corrupción, sino un sistema que puede considerarse corrupto, con capas amplias de corrupción. Este mapita y este dibujo habla de municipios afectados por casos de corrupción urbanística municipal en estos 10 años. Y está en porcentaje de los municipios. Y aquí está el mapa. ¿En qué ciudades o pueblos ha habido casos de corrupción urbanística municipal? Bueno, pues no son pocos. En Murcia es el 57% de los municipios. Más de la mitad. Pueden ser más grandes, más pequeños, puntuales. La cuestión de la corrupción municipal es muy tremenda. Dije que en España tenemos 3 niveles: el nivel del gobierno central, el gobierno autonómico y el gobierno municipal. El gobierno municipal es la parte más frágil del asunto, sobre todo por cuestiones de financiación. No hay fuentes de financiación, así como con qué se financian estas cosas, básicamente por impuestos. Bueno, pues la recaudación de los impuestos en España está en manos del gobierno central y la gestión de los impuestos, algunos de ellos están en manos de los gobiernos autonómicos. Pero los gobiernos municipales apenas tienen, bueno, pues recaudan el impuesto de basuras, el de aparcamientos, o sea, cosas muy, muy pequeñas. Con eso no da para funcionar. Bueno, entonces siempre están estrangulados económicamente, pero los municipios son quienes tienen las posibilidades de los planes urbanísticos municipales. ¿A qué se dedica este terreno? No, este es terreno verde, aquí se puede edificar, aquí no, puedo cambiar el plan, que la ciudad está creciendo por aquí, y entonces aquí vamos a construir un polideportivo, vamos a hacer una zona de viviendas nuevas, ¿no? Ese tipo de cosas sí lo pueden hacer los ayuntamientos. Bueno, dije esta mañana que el boom de desarrollo económico entre los años 90 y hasta la crisis es fundamentalmente en España una crisis financiera vinculada al sector inmobiliario, porque el crecimiento económico había tirado mucho del ladrillo de la construcción. Bueno, claro, si tú eres una empresa constructora y quieres construir, tú vas a ganar dinero haciendo casas, hay mucho de segunda vivienda, etc. Bueno, solo lo puedes hacer si tienes suelo barato.
¿no? Si tienes que pagar mucho por el suelo, se te encarece mucho el precio y no vas a poder vender los pisos, ¿no? Entonces te interesa que tengas suelo barato. A los ayuntamientos, ¿qué le interesa? Que el suelo se edifique, porque eso va a traer más población, va a traer no sé cuánto. Entonces, bueno, puedo recalificar el terreno, un terreno que era suelo verde o suelo rural, lo convierto en suelo urbanizable y tú, que eres la empresa constructora, pues me das una comisión del 3%. Entonces tú vas a pagar 1.000 millones, pero yo me llevo 300. ¿Vale? Y con ese sistema se financian los ayuntamientos. Bueno, pues si veis por qué hay tanta corrupción municipal vinculada a la urbanística, esto es solo corrupción municipal urbanística, tiene que ver con esto. Y esto es que el concejal de turno, a la hora de votar tal decisión de que ha cambiado aquello que era un parque, ¿no? Una zona, un pinar que había en las afueras del pueblo, ¿no? Y ahí no se puede construir casas, pero si cambiamos en el plano urbanístico, pues se cambia y ahí hay casas. Pues este es el asunto. Entonces, este es, desde mi punto de vista, de todos los casos de corrupción que hay, que ha habido muchísimos, estos son los más serios, porque es lo que tiene que ver como con el entramado político municipal. No es que haya uno que sea un chorizo, un ladrón, con estos números es que el sistema está corrupto. No sé si veis el asunto, que para que funcione tiene que haber corruptela. Bueno, pues este es muy extendido y complica mucho, digamos, la articulación, ¿no? En el nivel más político, este muchas veces es poco conocido. Claro, cuando además en los sitios pequeños resulta que el alcalde o el concejal pues tiene sus contactos y todo el mundo sabe quién es el dueño de la empresa que al final va a construir los pisos, ¿no? O sea, que ese tipo de cosas, los caciquismos a nivel local se notan mucho y por eso gana uno y lleva 15 años en el gobierno. Este es otro tipo de superficie, este es un poco más chorra. Esto es la superficie dedicada a los medios de comunicación. Coger los periódicos y mides a ver cuántos centímetros han dedicado. En los periódicos principales, El País, ABC, El Mundo, La Razón, La Vanguardia, El Periódico, La Gaceta, La Voz de Galicia, 20 minutos, a distintos casos de corrupción relacionados con el PP, con el PSOE, con Convergencia y Unión, con la Casa Real o con varios, desde... ¿Estamos? En 2013, esto es un mes cualquiera, de febrero del 2013, ¿cuánto han dedicado? ¿No? Pues yo qué sé, El País, veis que está sobre todo en azulito, los que están rayados es que son más bien positivos, los que están oscuros, ¿no? Pues entonces, el ABC, que es un periódico más bien de derechas, pues aquí veis que los del PP tiene defensa o valoración positiva de los casos relacionados con el PP. En la Casa Real son los verdes, pues el ABC, que es un periódico bastante monárquico, pues solo aquí a última hora dedica un poquito cuando ya el mundo ha estado sacando los distintos casos de corrupción. Bueno, pues ahí veis el más curioso de esto. Bueno, aquí, perdonad el dibujo, pero aquí tenemos unos cuantos de los que hay, ¿no? Bueno, es que hay varios casos para todos los lados. Creo que tengo otra diapositiva por aquí, ¿no? Pero el caso Gürtel y el caso Bárcenas son dos casos que afectan directamente al Partido Popular, muy directamente a la financiación. Bueno, otra cosa ha sido la financiación irregular de los partidos políticos. Y esos serían los dos casos más claros. Bárcenas fue el tesorero del Partido Popular, y el caso Gürtel, bueno, es un caso muy conectado con este. El caso Nos tiene que ver con la Casa Real, concretamente con, ¿cómo es? El Urdangarín, pero es el marido de la infanta, ¿no? O sea, el Duque de Palma. Sí, respecto al rey actual es el cuñado, y respecto al rey anterior el yerno, ¿no? Bueno, pues este es el caso. El caso de los seres. Andalucía es una comunidad que ha estado siempre gobernada por el Partido Socialista. El caso de los seres es un caso de los seres de expedientes de regulación de empleo falsos. Cuando una empresa está en quiebra, puede hacer un expediente de regulación de empleo para gestionar, digamos, el desempleo. Bueno, pues, y eso tiene una serie, digamos, de requisitos financieros. Bueno, pues aquí hay unos casos de falsos y de recolocaciones de personas por allá, vinculados a esto. El caso Malaya tiene también que ver con corrupción urbanística en Andalucía. Bueno, pues
que tenemos para todos lados, ¿no? Bueno, esta es el Centro de Investigaciones Sociológicas va preguntando a las gentes, todos los de la frecuencia que se han cogido desde el año 93 hasta el 2013, la evolución de cuáles son el principal problema que existe en España. O sea, aquí veis como el paro, estamos en 2007, el paro se convierte en dinero, los problemas económicos, los problemas políticos y la corrupción y fraude, que veis que va subiendo también, ¿no? En cuanto a percepción de los ciudadanos. Algo parecido en esto, ¿no? Los problemas, bueno, pues por allí tenemos paro, corrupción, la sanidad. De nuevo igual, la percepción, cómo va creciendo la percepción de que la corrupción es un problema en genérico, la barra verde, pero que me afecte a mí también, la barra roja. Es como va subiendo. Un problema que no solo es que la gente es muy corrupta, no, sino que dices, esto me está afectando a mí. Claro, cuando simultáneamente va habiendo percepción de corrupción generalizada más o menos, con recortes, como decir, no hay dinero para todo, y estoy sabiendo que el dinero se lo están llevando para otro lado y dices, no me pagan cañas, esto claro que me afecta, porque el que no haya becas de comedor tiene que ver con esto también, ¿no? Ya no me fío. O sea, además es que no. Vale. Vale, este sería otro problema muy importante, que es la corrupción. Una sensación de distintos niveles de corrupción, que toca geográficamente a distintos lados, a distintos niveles del gobierno, a distintas fuerzas políticas, y con la sensación además de decir es que cada día puede aparecer un caso nuevo y no sabemos quién es. O sea, hemos tenido, aparte de los que he mencionado, hay un caso de corrupción muy grande, también muy extendido, que tiene que ver con los cursos de formación. Nosotros hemos recibido desde la entrada de la Unión Europea muchos fondos que se llaman fondos estructurales y fondos de integración de Europa, y una buena parte de ellos han ido para cursos de formación. Dado que tenemos unos niveles de desempleo muy altos, ha habido mucho dinero para eso. Esos dineros los han gestionado fundamentalmente los empresarios, los sindicatos y también los centros educativos. Y a mí me parece que este es otro de los que ha sido una fuente de financiación irregular. Aquí te dan dinero, 100, para hacer este curso. Entonces, el curso, yo sé que vale 80, pero cobro 100. Y con esos 20, ¿qué es lo que hago? Financiar gastos extras del colegio, gastos del sindicato, gastos de los empresarios. Algunos pueden ser muy normales, gastos de funcionamiento, que no tengo yo dinero porque no tengo dinero para todo, pero me estoy financiando así, y otros pueden ser, no sé, una cena, ¿no? O sea, que cuando hablamos de corrupción, no necesariamente es un uso fraudulento para uso personal, es un uso fraudulento. Para otra cosa me da igual que lo utilices para comprar una fotocopiadora. Es que ese dinero no es para esto, es para hacer un curso de formación. No me digas que, ¿no?, que vas a cambiar, yo qué sé, ¿no? Y entonces, bueno, como había relativo dinero, poco control, pues entonces tú vas arañando por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y vas teniendo... Bueno, pues ese es otro caso muy importante que tiene que ver con los cursos de formación. Y otro que iba a decir ahora que también es... Bueno, y luego, la corrupción empresarial. O sea, está hablando de este, pero el caso de los... El más llamativo últimamente ha sido el de las tarjetas opacas de Bankia. Ese es un caso muy sangrante porque es unas tarjetas que están fuera de control, ¿no?, que tenían los directivos de ese banco. En realidad eso no es mucho dinero, o sea, es muy sangrante, pero en realidad, o sea, no es mucho dinero. Claro, cuando sumas todo, de todos los consejeros durante 10 años, pues te salen unos cuantos miles de millones, pero bueno, para los números que estamos hablando no lo es. Es muchísimo menos de lo que ha supuesto la financiación, la capitalización adicional, la vuelta y la privatización y los engaños en las preferentes y otro tipo de corruptelas. Eso es lo que es tremendo, ¿no? Esto, bueno, no es que sea muy bueno, pero lo que digo es que también en el entramado, no solo político, sino también el empresarial, ¿no? Bueno, en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, es una sensación como de desconfianza generalizada. Y fijaos que esto se agudiza en un tiempo, en un momento
donde, lo que vimos esta mañana, donde la crisis es muy intensa. Entonces dice, mira, tan tonto no puede ser yo. O sea, que me se estén perdiendo en la cara. ¿No? Entonces, esto va minando la confianza en un sistema, porque ya no sabes por dónde, ¿no? No sabes fiarte de... Un caso muy importante es el de la Casa Real, ahora vamos a hablar de la monarquía, ¿no? Del cuñado del rey, ¿no? Haciendo negocios a costa de ser vos quien soy, ¿no? Pero es el gobierno del Partido Popular y el del Partido Socialista y la Generalitat y los gobiernos autonómicos y los gobiernos municipales y los sindicatos y los empresarios y los centros de formación. Pues ya no sé yo de quién fiarme. O sea, el sistema, está diciendo, es poco fiable. O poco creíble. Vamos entonces ahora con la monarquía. Bueno, antes me lo salté, no sé por qué puse esto. Otra cosa muy básica, esto es de teoría política fundamental, es cuál es el sistema. Os expliqué el sistema autonómico, digamos, de la distribución territorial del poder. Pero hay otra distribución más básica, que es cómo se separan los poderes. Clásicamente, digamos, desde la democracia moderna, tenemos un poder legislativo, ejecutivo y judicial, que son tres poderes autónomos. Nosotros tenemos una monarquía parlamentaria, de manera que la jefatura del Estado es hereditaria, la tiene el rey, pero no tiene un poder ejecutivo, es más una fuerza simbólica, representativa, bueno, pues la máxima representación del Estado y arbitrar entre los distintos poderes, ¿no? Pero no tiene. Nosotros tenemos un sistema de división de poderes formal, pero indirecto. Yo soy bastante crítico con esto, ¿no? La soberanía está en el pueblo elige el poder legislativo, tenemos dos cámaras, tenemos el Congreso y el Senado, es un sistema bicameral, y por sufragio universal nosotros elegimos al Parlamento. Y es el Parlamento el que elige al presidente del gobierno. Nosotros, a diferencia de otros países, no tenemos elección directa para elegir al jefe del Estado, por ejemplo en Francia. En Francia se vota al presidente de la República. Nosotros, primero, al jefe del Estado no lo elegimos, sino que viene por aquí, pero tampoco elegimos al presidente del gobierno. Nosotros elegimos al Parlamento y el Parlamento elige al gobierno. Y el gobierno elige, el presidente del gobierno elige a su jefe, ¿no? Poder legislativo, poder ejecutivo. El poder legislativo, además de elaborar las leyes, elige al presidente y lo controla, supervisa, etc., ¿no? Y este es el juego, digamos, de poder que hay. Y el poder judicial se supone que es un poder independiente, y los jueces realmente yo creo que en España son buenos profesionales y son independientes, pero los órganos de gobierno, ¿no? A partir de determinado, ¿no? Los tribunales superiores, y ciertamente la Audiencia Nacional, y los tribunales superiores de justicia, y el Constitucional y el Supremo, se eligen, los órganos de gobierno, se eligen por acuerdos entre los grupos políticos. Hay una especie de cuotas, con lo cual son órganos relativamente politizados, porque vienen de un consenso entre los grupos, y eso hace que los juegos de poder salgan. Entonces, la sentencia que os dije antes del Tribunal Constitucional contra el Estatuto de Cataluña es una sentencia realmente independiente, o cuánto del juego del poder político que el gobierno, que es quienes al final les han nombrado a estos, han presionado más o menos sutil o directamente para que esto sea así, pues no es claro. Y no es claro por el mismo entramado, ¿no? O sea, si te han elegido, nos tenemos que poner de acuerdo y el Partido Popular elige a 4 jueces para que sean del tribunal y el Partido Socialista elige a 3, pues a la hora de la verdad, cuando tiene una votación clave, bueno, pues a diferencia de otros ámbitos, bueno, pues el sistema es un poquito. Bueno, además pasa otra cosa, pero esto a lo mejor no nos interesa demasiado, pero desde mi punto de vista es muy importante, y es que nosotros tenemos una situación, yo diría aberrante, que es, primero, nosotros, el pueblo, solo elige al poder legislativo. Pero todo el mundo está pensando que lo que elegimos es el presidente del gobierno. Entonces elegimos al presidente del gobierno indirectamente. Con lo cual es una votación, digamos, con trampa, porque están votando una cosa, pero eligiendo formalmente otra. Eso no es así. En Estados Unidos es clarísimo. Tú tienes elecciones de legislaturas y tendremos las presidenciales en otro lado. Pero este mes han tenido elecciones y eligen a la mitad o un tercio lo que toca renovar del Senado. Y ya veremos qué pasa con Obama. Y eso le controla. Ahora sale una Cámara de Representantes o un Senado más duro
contra Obama y Obama, porque son dos poderes distintos. Aquí nosotros lo tenemos todo encajado, ¿no? Y segundo, el poder legislativo tiene la función fundamentalmente de legislar. Bueno, pues no es así en España. ¿Quién lidera las leyes? El gobierno. Entonces el gobierno, que es el ejecutivo, es quien dice, el gobierno presenta al gobierno la ley de seguridad ciudadana. ¿Y quién es el gobierno para presentar la ley? Pero si su poder es ejecutivo, tiene que salir el legislativo. Entonces tenemos un cambalache que no solo pasa en España, ¿eh? Esto tiene que ver con las democracias modernas y fundamentalmente con las europeas continentales. Pero yo creo que esto no funciona. Esto, si queréis, se puede. Vale, vamos con lo que estaba diciendo yo, que es la monarquía. Vamos a ver. Nosotros hemos tenido, hubo un libro hace unos años que se llamaba Un rey para los republicanos, hablando del rey Juan Carlos. Y decía, la sensación en España es más bien que la gente, pues más bien es como de percepción republicana. Preferiría vivir una república. Pero el rey es majo, oye. Y además hemos salido de una dictadura dura, tenemos una historia de una guerra civil, no nos vamos a complicar. Pues mira, si esto nos da una forma de gobierno suficientemente estable, bendito sea Dios, y ya está. Bueno, el rey es majo, es simpático, y además hay un acuerdo bastante general entre todos los medios de comunicación que al rey y a la Casa Real no se le critica, y entonces, bueno, pues ya está. Que él tiene sus amoríos por ahí, tiene sus hijos y sus no sé cuánto, pues ya está, nadie se publica y sí. Pero bueno, el deterioro va creciendo y bueno, pues al rey, pues lo que sé, lo más simbólico ha habido, pues al rey se le ocurre, en medio de toda esta crisis, irse a cazar elefantes a Botswana. Bueno, con la mala suerte de que ahí aparecen unas fotos en portadas de las prensas, es decir, que se empieza a resquebrajar esa especie de cobertura de los medios de comunicación que ha durado unos 30 o 40 años. Bueno, y en medio de todo eso, el Urdangarín, ¿no? O sea, el caso Nos con, que dicen, hombre, es el cuñado que se casó mal, pero claro, la hija no sabía nada, ¿no? La hija está imputada, la infanta está imputada por el juez, ¿no? Claro, es cómplice, pero sí que hay cosas firmadas por ella en transacciones económicas que... Bueno, y varias veces hay indicios que dicen, bueno, pues que el rey también estaba informado, correos electrónicos, tal, pero miramos para otro lado. Bueno, entonces el descrédito de la monarquía es muy clara y eso se agudiza en los últimos 2 años, más o menos. Hasta el punto que antes del verano abdica el rey. Bueno, abdica porque tiene edad o abdica porque la cosa se está bloqueando. Bueno, en este momento estamos hablando del 96-97. ¿Qué es lo que usted preferiría para España? Bueno, pues una monarquía parlamentaria. Veis que estamos en torno al 60-70% más o menos. Bueno, defendiendo así de que sea una monarquía o república, pues esto va viendo por acá y el aumento de una... Entonces hemos estado en estos años, bueno, con un sentimiento, no es que sea entusiasta, ¿no? Pero vamos, bastante mayoritario, en torno al 70%, es bastante, con un sentimiento republicano que está por aquí. Pero fijaos cómo es la evolución de las encuestas, donde está así. Además ha habido, bueno, por primera vez con la abdicación, una movilización republicana, como nunca se había visto, muy masiva, no diría yo que mayoritaria, pero muy masiva. Y esto, en todo el periodo que decíamos de los 40 años, nunca lo ha habido, ni siquiera en los momentos de la transición. Bueno, pues esta es la evolución de la confianza en la monarquía desde el año 94. Aunque no os parecen números muy altos, en estos barómetros del CIS, sacar un 6 o un 7 es muchísimo. La Iglesia tendrá un 3, los obispos un 1, ¿sabes? O sea que suelen ser, es una escala entre el 0 y el 10. Bueno, estos son de los puntos más altos, en torno al 7. Pero fijaos cómo va cayendo, ¿no? Estamos por el 3.7 de valoración de la monarquía en abril del 14. La abdicación vino después. Bueno, entonces, pues esta es la figura del Estado. Bueno, si queréis, esto a lo mejor nos puede ayudar a entender otra cosa, aunque la encuesta tampoco nos interesa demasiado. Porque de nuevo, son encuestas, ¿no? Suponiendo que entre esta gente que votó aquí, pues hay estos que se consideran monárquicos y estos republicanos, más o menos, ¿no? ¿Cómo se distribuyen en función del voto? Pues esto sí es bastante así, ¿no? El Partido Popular, la derecha española es
más bien monárquica, 85%, la izquierda española es de tradición republicana. Aquí tenemos lo que sería Izquierda Unida o Podemos, ahora hablaremos de Podemos. Izquierda Unida es una coalición cuyo partido principal es el Partido Comunista, 80% republicanos, 13% monárquicos. El Partido Socialista es un partido de tradición republicana, pero que ha optado en el periodo de la transición, y en este momento también, con ciertas tensiones internas, por una apuesta en favor de la monarquía constitucional. Y de hecho los votantes están divididos, 42-45%. Pero bueno, básicamente eso es. Las izquierdas, vamos a decir, autonómicas, tienden a ser republicanas. Aquí hay un poquito de todo, Esquerra Republicana, bueno, pues 80%, ¿no? Por saber un poquito la distribución esa de cómo está más o menos, ¿no? Hay respecto a la forma del Estado, monarquía-república, coincide, no exactamente, pero coincide bastante con derecha e izquierda. Bueno, eso fue una encuesta sobre la abdicación del rey, como digo, abdicó ahí el verano, de cara al fortalecimiento institucional, le parece positiva al casi 70%, y de cara a la imagen de España al 71% también. Es decir, la cuestión es, la abdicación en sí se valora positivamente porque significa cambio generacional, porque significa este es un modelo que está agotado y porque se empieza a identificar el rey con, bueno, pues con este entramado, digamos, del sistema, no digo que sea así, el rey identificado con corrupción, pero bueno, pues la cosa se va a resquebrajar. Entonces el hecho de que haya aires nuevos, pues efectivamente es un fortalecimiento institucional porque el otro se resquebrajaba y mejora. Eso en cuanto a la cuestión monárquica, y aquí hay una cuestión que tiene que ver con estabilidad institucional y con el modo de entender el Estado. Para que nos situemos en esto ahora voy a poner algunas diapositivas del CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, que es el Instituto de Investigación Oficial de España, y por tanto hacen sus barómetros habitualmente. Bueno, en el último barómetro pregunta, esto lo preguntan siempre, entonces se puede ver la evolución. ¿Cómo se definiría usted en política? Bueno, pues aquí veis que, vamos a ver por el número más altos, un 14% se define socialista, bueno, no saben cómo contesta esto, liberales un 12%, conservadores un 10%, socialdemócratas un 5%, democristianos un 4%, nacionalistas casi un 4%, ecologistas un 5%, apolíticos un 7%, progresistas un 10%, socialdemócratas un 5%, comunistas un 2%, bueno, feministas un 1,5%. Bueno, eso es lo que la gente se autodefine. Si pones en una escala de izquierda a derecha, ¿no?, de 1 al 10, pues el 5 está aquí, ¿no? Pues veis, aquí tenemos 5, 6, 16, 14, 17, quiere decir que en España la autoidentificación se escora a la izquierda. Pues si veis que los números, hay mucho más números, ¿no? El equivalente de este sería este, 5-2, perdón, 5-1, 6-3, 16-3, 14-5, está muy escorado a la izquierda. La percepción, otra cosa es que voten en una cosa y otra, ¿no? Tenemos un gobierno con mayoría absoluta de un partido de derecha, pero la percepción española es más bien de izquierda. Así como decía antes, la percepción más bien es republicana, aunque asumamos una monarquía, la percepción bascula a la izquierda. Y esto también es importante considerarlo para entender algunas cosas. Bueno, esto sería lo mismo hecho con la serie histórica de cómo va variando. Veis que si el 5 sería, esto es una escala, el 5 sería justo el punto medio entre derecha e izquierda. Todo esto es lo que digo que está basculado a la izquierda. Estamos como media en torno al 4 y pico. Puede tener sus altibajos y de hecho los tiene. Y ahora va escorándose un poquito más a la izquierda. No es que sea muchísimo, es un 4.4, pero está escorado a la izquierda. Digamos el espectro sociológico en España. Y ahora vamos con la estimación de voto, que es otra de las cosas, digamos, más llamativas de este último tiempo. Nosotros hemos tenido... Estos son los gobiernos democráticos que hemos tenido en España desde este tiempo, ¿no? Desde el año 79,
Adolfo Suárez y Leopoldo Carlos Otero, los dos gobiernos de la Unión del Centro Democrático, un partido que ya desapareció. Después hemos tenido alternancia, un gobierno del, bueno, varios gobiernos, pero es decir, el gobierno del PSOE con Felipe González, Aznar con el PP, Rodríguez Zapatero con el PSOE y el actual de Rajoy con el Partido Popular. Entonces ha habido mayorías absolutas y mayorías relativas, pero estos son los años en los que estamos. Felipe González estuvo, bueno, pues del 82 al 96, son prácticamente 14 años, Aznar 8 años, Zapatero 5, son 2 legislaturas, pero 2 legislaturas no enteras, y Rajoy, de hecho hubo elecciones, aunque pone el 21 de diciembre, es la toma de posesión de gobierno, pero las elecciones fueron el 20 de noviembre del año 2008. O sea que lleva esta legislatura. Esos fueron los gobiernos que hemos tenido, de manera que ha habido 2 partidos mayoritarios, una vez que la UCD, digamos, hace el periodo de la transición. Básicamente hay el Partido Popular y el Partido Socialista que se han ido alternando con este. Bueno. Bueno, antes de entrar directamente en la estimación de voto, una cosa más genérica sobre los indicadores de situación política. Esto varía desde el año 96. Son indicadores sintéticos. Preguntan varias cosas en las encuestas y lo identifican con un numerito. Confianza política, situación actual, expectativas, ¿no? La comunidad política estamos aquí, la situación actual es que estamos muy mal, expectativas es que va a mejorar un poco, ¿no? Pues ahora se agranda un poquito más en este momento, pero estamos en el punto más bajo de toda la serie, del año 96 hasta acá, ¿no? O sea que el declive ha sido muy generalizado. Sin entrar en mucho detalle, esta es la misma serie de indicadores de situación económica. Y veis que es muy parecida. Va cayendo. Y de nuevo, nuestro año 2007 como un punto de inflexión. Punto de inflexión que va cayendo en picado, solo que la situación es muy mala, muy mala, muy mala, y las expectativas son un poquito mejor. Vamos, que somos optimistas. Está fatal la cosa, pero pensamos que va a ir mejor. No tenemos ningún motivo para pensarlo, pero seguimos esperando en eso, ¿no? Y esas son las expectativas, tanto políticas como económicas. Excepto que en las económicas ya en las políticas ya va para abajo también. ¿No? O sea, vuelve a bajar. Como que ya ni siquiera. Bueno, en esta primavera tuvimos elecciones europeas y en las elecciones europeas nos las... ¿Qué desorden tengo en esto, hombre? Bueno, lo que ha ocurrido es que en las elecciones europeas surgió un partido político que se llama Podemos, un partido nuevo, creado en ese mismo año, en enero-febrero del año 2014, se presenta a las elecciones de mayo, con 4 historias, y saca 5 eurodiputados, cosa que ningún partido había hecho. En las elecciones europeas a veces hay alguna sorpresa y saca 1 o 2 eurodiputados, y eso se considera un gran éxito. Bueno, saca 5 eurodiputados, y la tendencia es, y bueno, y pasan otras cosas en esas elecciones, es que por primera vez el voto a los 2 partidos mayoritarios está por debajo del 50%, ¿no? Se empieza a resquebrajar el bipartidismo, con lo cual tiene que ver con el influjo de la crisis económica, con los casos de corrupción, con el descrédito más o menos generalizado y con la sensación de que hace falta un cambio. Pongo esta diapositiva, que no he encontrado una que tenía yo que sigue la serie, no he conseguido encontrarla por ahí. Por el 15M. Hasta ahora no lo he dicho. Vamos a ver. En el año 2011, 15 de mayo, que de ahí viene el nombre de 15M, hay una movilización relativamente espontánea, bueno, organizada, pero también muy masiva, que se ha llamado el 15M, o se ha llamado el movimiento de los indignados, y pasó por la acampada en la Puerta del Sol, ¿no? Como un momento más simbólico. Eso ha canalizado mucha frustración, mucha indignación, mucho enfado social, y genera un movimiento social
muy amplio y muy inusitado. Desde mi punto de vista hay que analizar en esto 4 aspectos, que no es que vayan en secuencia directa, pero que tienen un cierto itinerario lógico y que es muy importante entender si es que estoy bien. Primero, la crisis económica de la que estuvimos hablando esta mañana. La pregunta es, ¿cómo puede ser que con estos niveles de desempleo tan grandes, con esta crisis tan amplia, con estos niveles de pobreza y desigualdad, no pase nada? O sea, estamos como para coger las armas, para que salten chispas por cualquier cosa. Y sin embargo, pues hemos seguido viviendo más o menos. Será porque somos optimistas y tranquilos. Punto 1. ¿Cuál es el impacto social de la crisis, más allá de la gestión de la crisis? ¿Qué hacemos con...? Bueno, esto, segundo momento, por decir así, explota y se visibiliza el 15M. El 15M es el movimiento, que es un movimiento que no organiza ni sindicatos, ni partidos políticos. En ese sentido decía que es espontáneo. Claro que hay mucha organización, pero no son las organizaciones clásicas. Es autoorganización de distintas gentes. Es un movimiento muy acéfalo. Prácticamente no hay... Es una asociación desconocida, no hay portavoces, no hay líderes. Y sin embargo es capaz de movilizar a cientos de miles de personas y de generar o encauzar bueno, un nuevo ciclo de protesta. Que yo engarzo con la situación de la crisis. El 15M es capaz de poner nombre a que este sistema no está resolviendo lo que nosotros estamos viviendo y por tanto necesitamos otra cosa. Podemos soñar, podemos pedir la utopía, podemos pensar en otra cosa distinta. Segundo momento. Crisis 15. Tercera fase. Claro, muchos decíamos, yo me he cansado de decirlo, no me he cansado, lo he dicho muchas veces, pero no me he cansado de decir, el gran reto después del 15M es ver cómo se encuentran cauces para que esa indignación pueda encauzarse, que no sea una simple explosión pintoresca, ni que sea una explosión violenta, sino que tenga un cauce, digamos, institucional articulado para dar salida a eso. Y por tanto, tercer momento es lo que se han venido a llamar las mareas. Ha habido distintas movilizaciones después del 15M en formas de mareas verdes en defensa de la educación, de mareas blancas en defensa de la sanidad, movimientos más vinculados al tejido industrial, minero, marea negra. Bueno, distintas y con marchas que van confluyendo, o sea que es no solo yo me preocupo por mi puesto de trabajo, por mi interés, sino en un movimiento relativamente articulado, pero al margen de los movimientos sociales clásicos y de los sindicatos. Bueno, esto es muy interesante. Tercer momento, y este es un arco que ha durado, vamos a decir, del 2012 al 2014, ¿no? Estos años, está. Y ahí, en esa clave, es donde yo interpreto que hay que introducir el fenómeno de Podemos. ¿Por qué Podemos irrumpe con tanta fuerza? Porque es capaz de conectar, no digo que sea automático, es capaz de conectar y de canalizar la indignación, la sensación de descrédito, el agotamiento del sistema, la corrupción generalizada, la falta de confianza en las instituciones y en los partidos políticos, en una forma nueva. Son todo caras nuevas que vienen, bueno, muchos vienen de la universidad y de mucho trabajo político, pero no vienen de la institucionalidad de este lado, y entonces son capaces de hacerlo. Entonces, estos 4 momentos, ya digo, más o menos sucesivos y lógicamente entrelazados, es muy importante para entender esto. Crisis económica, indignación social, movilización ciudadana a través de las mareas y articulación política en esto. ¿Qué ha pasado? Bueno, además un factor de medios de comunicación, que son muy hábiles en medios de comunicación, en redes sociales, pero bueno, eso es una cosa, digamos, de táctica, de qué estrategia utilizar, ¿no? Bueno, entonces os pongo aquí el 15M como que es el momento, ya digo, la serie no se ve bien, en el que por primera vez, este es el momento, el 15 de mayo, la intención de voto conjunta del PP y del PSOE, si este es el 50%, a partir de aquí empieza a bajar. Es la primera vez que la suma de los votos, o sea, antes podía haber trasvase de votos entre el PP y el PSOE, pero siempre estaban por aquí. La primera vez que baja, y baja, empieza a bajar en picado, es a partir del 15 como momento de eso. Bueno, vamos a qué ha pasado después de las elecciones europeas. Las elecciones europeas es que irrumpe un partido que es Podemos y saca 5 eurodiputados. Porque son muy poquitos, pero son 5. Podemos es no existe en febrero. Esto es la tendencia del voto del Partido Popular. Tenemos
45%, este es el 2011, Partido Popular, el Partido Socialista, Izquierda Unida canaliza el voto de protesta en este tiempo, pero empieza también el declive, Unión Progreso y Democracia, un partido más bien de centro, centro-izquierda, más bien centralista, muy antinacionalista, más o menos independiente, es decir, como expresión de una alternativa al bipartidismo. Y los partidos nacionalistas están por aquí, que pueden tener más o menos fuerza en sus países, pero en el nivel global, en sus países, en sus nacionalidades, en sus regiones, pero a nivel global nunca tienen mucho voto, ¿no? Entonces esto es difícil de ver en una escala así. Y Podemos. Estamos hablando de unos meses, ¿eh? Esto es febrero, esto es noviembre. En este momento Podemos tiene en intención directa de voto, es decir, las encuestas lo hacen. ¿Usted a quién votaría? Y la gente dice, Podemos, o el PSOE, o no sé cuánto, intención directa. Luego ya, si te lees la lista y lo matizas un poco, puedes hacer cuál es la extrapolación a lo que sería el voto real, a cómo eso acabaría en el Parlamento. No es exactamente directo, pero la intención directa de voto, en este momento, Podemos tiene una intención mayor que la del PP y que la del PSOE. Un partido que no tiene ni un año de vida, que ha celebrado su asamblea constituyente el mes pasado, en octubre. Pero es un partido que tiene, en este momento yo creo que es el segundo partido, tiene 200.000 afiliados. Cosa que los otros partidos, el PSOE no tiene 200.000 afiliados, es un partido con 100 años de historia. En ese sentido es un fenómeno muy curioso. Y de, bueno, pues sabéis, de crecimiento así, ¿no? Es cierto que solo ha pasado por unas elecciones, pero la sensación de novedad, la sensación de, incluso diría yo, entusiasmo en algunos lados, de miedo en otros, ¿no? La gente está asustada, ¿y qué van a decir? No sé cuánto. Bueno, pues está. Esta es la intención de voto en otra escala para las elecciones generales. Bueno, pues aquí tenemos, ¿no? Estos son partidos minoritarios, los que estén minoritarios. Partido del Bloque Nacionalista Galego, Coalición Canaria, Convergencia de Unión, Esquerra Republicana, Izquierda Unida, Nafarroa Bai, Partido Nacionalista Vasco, UPyD y Podemos. O sea, todos los partidos, vamos a decir, minoritarios han estado en esta banda y de repente Podemos tiene esta subida, ¿no? Que se pone al nivel por encima de los partidos. Bueno, arrasando con Izquierda Unida, ¿eh? Vamos a arrasar. Esto es Izquierda Unida y fijaos, ¿no? Es un partido, bueno, aunque ellos están diciendo que es el partido de la gente y que quieren romper la lógica izquierda-derecha, es un partido que viene nítidamente de la izquierda, bastante asambleario, digamos como partido, como grupo ahí pequeño, es un partido, bueno, de la izquierda anticapitalista, aunque no son mayoritarios. De hecho, en las últimas elecciones internas, la gente más de izquierda anticapitalista pues ha quedado en minoría, pero vienen de esa órbita, ¿no? Su ámbito es el de la izquierda, claramente situados a la izquierda del Partido Socialista, pero lo que sí tienen es un discurso y una práctica y una sensación de conectar con una renovación y una regeneración democrática muy grande. Por eso dije, justo nos toca hoy 40 años de sistema democrático, desde la muerte del dictador hasta ahora. Bueno, y entonces todo esto que he dicho hasta ahora, el descrédito de la monarquía, el resquebrajamiento del sistema autonómico, la corrupción generalizada, la falta de confianza en los partidos políticos tradicionales, junto con la crisis económica y la indignación acumulada, son los elementos que explican el ascenso rápido, vamos a decir, al menos imparable de momento, ya veremos en qué queda, de Podemos. El bajón de Izquierda Unida tendrá también que ver con que se han pasado a Podemos, ¿no? Muchos de ahí. Bueno, ahí tienen su propia división interna. Aquí hay una cosa muy curiosa. Izquierda Unida tiene la pretensión, en sus años, Izquierda Unida se crea a mitad de los años 80, como coalición de partidos, de intentar recoger, digamos, la movilización social crítica
y por tanto sería el candidato ideal para dar cauce vamos a decir, a la gente del 15M, y sin embargo la percepción es, creo yo, este es mi análisis, mi interpretación, es que Izquierda Unida forma parte del sistema. Aunque hayan sido minoritarios, aunque hayan sido la parte minoritaria, están encajadas en la misma estructura y por lo tanto no son capaces de regenerar. Puede haber mucha gente en Izquierda Unida, que siempre es un sitio, una coalición con muchas familias, que es así. La percepción de la ciudadanía es que Izquierda Unida no aporta la renovación que se necesita. La reflexión interna de Izquierda Unida, pues hay de todo. Hay algunos que, o sea, no es que se hayan pasado a Podemos, más bien es, bueno, lo siguiente que tenemos ahora, en mayo de este año, son elecciones municipales y autonómicas en algunas autonomías. Podemos está pendiente de decidir en enero qué es lo que hace del todo, pero ha dicho que, como es un partido joven, nuevo y que no tiene, digamos, estructura por todos los lados, que prefiere no presentarse en las elecciones municipales como Podemos. Entonces, hay otras iniciativas ciudadanas, básicamente empezando en Cataluña y en Madrid y también en Andalucía con fuerza, y a partir de ahí se va ascendiendo, que se llaman Ganemos, y entonces que son plataformas de distintos partidos y gentes así, en las que parece que Podemos va a entrar y en las que Izquierda Unida ha entrado, por ejemplo en Madrid. Entonces, no se va a presentar Izquierda Unida como tal Izquierda Unida, y posiblemente Podemos tampoco, sino que irían dentro de esa plataforma que Ganemos y está allí. Bueno, eso desde otro punto de vista es decir, claro, te estás diluyendo, porque quien va a tirar, o sea, quien hoy por hoy tiene, digamos, la fuerza, el atractivo, el no sé cuánto, el vigor, el entusiasmo, está siendo así. Entonces, la historia es que quede ¿no? No sé si explico. O sea, que yo creo que no es tanto que haya gentes personalmente que vayan pasado a Podemos, que yo creo que prácticamente el liderazgo no hay. Pero bueno, lo que pasó esta semana es que el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, que es un hombre, vamos a decir, de la izquierda clásica del Partido Comunista, ¿no? De perfil muy sindical, muy de Izquierda Unida, muy clásico, ha renunciado a ser coordinador general, y el que va a ser el nuevo coordinador general es un economista de Málaga, joven, muchísimo más joven, un perfil muchísimo más cercano a Podemos, y es otro perfil, Alberto Garzón. Y es una jugada que están diciendo, bueno, pues va a favorecer la confluencia o bien la fagocitación, eso está por ver, ¿no? Pero es también otro efecto Podemos, el que Cayo Lara haya salido, dimitido o lo que sea, ¿no? Sí, una pregunta. Sí. Entonces estos son los que hoy tienen los escaños, ¿verdad? Pero de cara a las nuevas elecciones, ¿hay así otras posibilidades de que se estén gestando o que han estado en otro momento y ahora siguen pensando? Porque había uno de la carita que era... Este es de quien estamos hablando, de Pablo Iglesias, el líder de Podemos, ¿no? ¿Este el de la coleta? No, bueno, no. Sí. Está bien. Pablo Iglesias es el líder de Podemos. Sí. Eso es. Esta es la última encuesta del CIS, de octubre del 2014, que daría en la estimación que el PP sacaría 120 escaños, el PSOE 101, Podemos 87. Y está por ver, la tendencia, claro, apunta a que estos están en declive y estos están creciendo, ¿no? Hay que ver si eso se confirma, si se contrasta o lo que sea. Es muy simbólico además que en algunos sitios como en Madrid la primera fuerza sería Podemos. En Asturias también. Bueno, esto sería la estimación de voto oficial, pero si haces, digamos, los cambalaches, vamos a decir, por otras cosas, es decir, cómo sopeses el voto, podría quedar incluso un mapa más parecido a este, con más presencia de Podemos, ¿no? Pero eso son cuestiones, digamos, de técnica electoral. Básicamente lo que hay es que hay mucha incertidumbre, porque esto estamos hablando de encuestas, estamos hablando de unas elecciones que no son muy significativas, las elecciones al Parlamento Europeo, entonces hay que ver cómo esto se asienta. Pero la tendencia es que el panorama político es muy distinto, hasta ahora todo se jugaba entre dos partidos, con algunos pequeños retoques, y en este momento el panorama es muy distinto. Claro, Podemos hacer una apuesta muy grande, que es el ciclo político del 78, que ellos llaman, ellos a veces dicen el régimen del 78, está agotado. Por lo tanto, lo que nos jugamos aquí es no solo ganar unas elecciones, sino iniciar un proceso constituyente.
proceso democrático del 75, 78 hasta acá es un proceso que ha dado 40 años de estabilidad, pero ese se nos cae. Se nos cae desde la monarquía al sistema, digamos, constitucional. Y lo que necesitamos es un proceso constituyente, participativo, donde las gentes puedan, digamos, expresar de nuevo todo. Con lo cual, su batalla es una batalla muy de fondo, no es una batalla por conseguir una alcaldía o un ministerio. Su discurso en ese sentido es muy renovador, no les gustaría esta palabra, ¿no? Pero es muy de renovación desde la base. ¿Y cómo puede ser participativo si es totalmente antidemocrático y violento? Porque Podemos, lo que demostró en la Puerta del Sol, que dejó todo a base de violencia. Bueno, a ver, Podemos no estaba en la Puerta del Podemos Sol, ¿no? no vamos el partido, el que yo decía Podemos. Claro, no, vamos a ver. Los seguidores. Yo ahí discrepo un poco, ¿no? Como decía, la situación social que tenemos en España, todos los indicadores son de estallido social violento, pero violento de coger las armas. No ha habido nada, quiere decir que sean un poco sucios cuando tienes a 50.000 personas durmiendo en un sitio, un poco, no sé, pues, bueno, quiero decir, o sea, que las cosas que haya podido haber, ¿no? Ha habido algunos episodios, por ejemplo, no exactamente en Sol, sino concretamente en los dos momentos que ha habido de rodeo al Congreso, tanto en Madrid o el rodeo del Parlamento catalán, ha habido algunas cosas de confrontación más dura. Bueno, pero ha habido más violencia en torno a Burgos y Gamonal, violencia física, ¿no? O sea que el tema de la violencia, bueno, yo para lo que podía ser, me parece que hay mucha más violencia en los desahucios, ¿no? Uno detrás de otro, ¿no? Pero bueno, esa es la... O sea, en lugar de ser democrático sería participativo, que es distinto, ¿o qué? Bueno, es muy participativo y democrático en el sentido de que las opiniones y los votos, o sea, las opiniones y la toma de decisión, el poder de decisión, está en la gente. Eso es la esencia de la democracia, ¿no? Estos han conseguido, porque son muy hábiles en el uso de las tecnologías de información, han conseguido una asamblea ciudadana en la que 150.000 personas han participado en la elección de sus cargos. Esto no lo ha visto ningún otro partido en los 40 años de democracia que tenemos. Ni uno solo. Con años, cuadros, reuniones, no sé cuánto, tal. Ya quisiera el PSOE o el PP haber tenido ni la mitad que esto. Han tenido primarias en el Partido Socialista y yo no sé si votaron 30.000 personas. Y estos han movilizado 150.000 en apenas unos meses. Y luego hay ajustes, ¿no? De cuánto realmente esté ajustado o no, de cuánto del liderazgo, de la sensatez o insensatez de las propuestas. O sea, hay muchas cosas que hay agujeros, o sea, yo no defiendo esto. Pero en cuanto a movilización, el lema, el eslogan que usaron en las elecciones europeas era: ¿hace cuánto que no votas con ilusión en unas elecciones? Y efectivamente era así. Tú veías a la gente y decía: yo voy con ganas a votar. O sea, por primera vez voy con ganas, no voy tapándome las narices a ver si vota unos que son peores que otros. No, yo voy porque se pueden cambiar las cosas. Y ahí han cambiado el horizonte, de un horizonte decepcionado, confuso, resignado, amargado, triste, decir, bueno, pues este es el mal menor, a decir, oye, se pueden cambiar las cosas. Luego a otros a lo mejor les entran como las sospechas, el miedo, no sé cuánto, tal, ¿no? Pero sí, yo no asociaría ni a... Algunos se echan los estos, ¿no? Que si el comandante Chávez y historias de esas. Yo lo que veo es que es un proceso bastante participativo, con un liderazgo muy fuerte, de un grupo duro que sabe lo que quieren, esto es muy claro, pero sí ha conseguido movilizar y que el sistema este, digamos, de los círculos, pues hay distintos círculos donde, bueno, pues la gente está participando, proponiendo, votando vamos a decir, en las propuestas, en las medidas también, ¿no? Una cosa de la que intentan oír es de que sea un trabajo puramente técnico, ¿no? De los expertos que dicen y deciden de una manera delegada. Bueno, y hasta ahora está suscitando bastante esto, ¿no? Creo. Otra cosa es la acción de gobierno que puedan tener, ¿no? Es la capacidad, vamos a decir, ejecutiva de sacar adelante las cosas, las propuestas. Eso ya es también más complicado y ciertamente hay más incertidumbre.
Son las 6. Esto es más o menos lo que en la parte política teníamos que ver. Bueno, y el tema religioso solo quería decir dos cosas, y además, uno, es que no encontré una tablita mejor que esta. Es, quizá el principal rasgo para entender la religiosidad en España es el aumento, digamos, es un rasgo doble, y solo tengo aquí la foto para uno. Es el aumento de la secularización, es una sociedad que va avanzando claramente por la secularización, y donde el peso de la Iglesia Católica va disminuyendo. Esto es, según la encuesta del CIS, el porcentaje de los católicos en España. Bueno, pues si en el año 98 estamos en torno al 85%, pues estamos ahora por debajo del 70%. Católicos autodeclarados. Luego ya dentro de estos están los practicantes o no practicantes, ¿no? Entonces esta es una evolución bastante clara. La que no he encontrado una buena es que de manera simultánea se da un aumento de la secularización, es decir, de una menor religiosidad y una menor presencia de los religiosos en el espacio público, clarísimamente de una menor influencia de la Iglesia Católica y un descrédito también de la Iglesia Católica, en el que se juntan bueno, pues el peso, vamos a decir, del nacionalcatolicismo asociado al franquismo, etc. Y luego pues la propia evolución de estos últimos 40 años, voy a poner así un tramo. Y, segundo rasgo, el aumento de la pluralidad religiosa. De la mano, no solo de la inmigración, pero también de la inmigración, hay un aumento de diversas confesiones religiosas. Fundamentalmente, los evangélicos, de carácter pentecostal, y la población musulmana. En torno, en números redondos, a 1,5 millones de evangélicos, algo menos del 1 millón personas musulmanas. Bueno, y también con tendencia, el movimiento, vamos a decir, musulmán es más lento de crecimiento, mientras que el pentecostal quizá tiene un poquito mayor, sino todavía muy minoritario de ese orden, ¿eh? Estamos hablando como de 1 millón en torno a una población de 40 y tantos. Bueno, pero así. Entonces, este sería el primer rasgo, por decir así, sociológico, que es una disminución del peso de la Iglesia, un aumento de la secularización y un aumento del pluralismo religioso. Estos serían los 3 rasgos que para entender la sociedad española me parece que hace falta. Bueno, para que nos veamos por aquí en el CIS, que pregunta distintas cosas todos los meses, ¿puede decirme usted qué importancia tiene en su vida los siguientes aspectos? Y puntúas. ¿Para usted la familia es muy importante? Pues muy importante, el 80%. Nada importante, el 0,3%. Los amigos, pues muy importante, el 30%. Y bastante importante, un 9%, claro, por aquí los amigos están. El tiempo libre, bueno, pues el tiempo libre está por aquí, realmente, ¿sí? Por aquí lo ves, ¿no? La política, pues la política, mira, nada importante para el 30%, y bueno, más o menos un poquito importante por aquí. ¿Va? El trabajo, pues hombre, el trabajo es bastante importante, muy importante, ¿no? La religión, para el 30%, nada importante. Aquí más o menos pues el 18%, sí es muy importante para el 8%, pero las asociaciones y tal, pues tienden a ser más, ¿no? Es decir, que es un poco importante. Es peor que la política. Bueno, eso habla, digamos, de la... Bueno, segunda cosita que quería decir, esto es más genérico, digamos, de la sociología religiosa en España. Una cosa específica sobre la Iglesia, sobre la Iglesia española. Bueno, la Iglesia española yo creo que está tocada por una historia. A veces se dice medio en broma, ¿no? Que la historia española es dibujar siempre con una persona, con gente y una persona así con unas velas o algo parecido. La mitad de la historia, esas velas son los cirios en procesión detrás del cura. La otra mitad de la historia es gente intentando prender fuego a las iglesias.
hay una historia de clericalismo muy fuerte y una historia de anticlericalismo muy fuerte en España. Y esto no es solo de la historia reciente, vamos a decir, el momento culminante son los años 30, los años de la República y la Guerra Civil, sino que sigue en el ambiente. Cuando además, en la época posterior a la Guerra Civil, la Iglesia se identifica y es vista muy identificada con el bando ganador, con el bando franquista, eso hace que haya un anticlericalismo difuso, muy generalizado, que identifica a la Iglesia con el poder, la Iglesia, vamos a decir, con las clases poderosas, la Iglesia con los ricos, la Iglesia con el franquismo y la derecha, básicamente. Y eso es así. Por lo tanto, el descrédito también va de la mano de esto. Entonces, esa es una cuestión, ¿no? Si además hay no sé cómo decir, una especie de modernización, liberalización general, ahí hay un choque también de mentalidades bastante grande. Se percibe a la Iglesia, yo creo que hoy por hoy, cercana en los barrios, por ejemplo en los momentos de crisis, quizá la institución más valorada, no sé, la Iglesia como tal, pero Cáritas en particular, posiblemente la Iglesia mejor valorada en estos momentos. Bueno, esa sería una cuestión y ahí hay una cierta distinción en la percepción. Pero este sería una cosa que heredamos. Más recientemente, lo que tenemos, y se aprecia un valor relevante de la Iglesia, por ejemplo, en la transición democrática, ¿no? Y en el poder tejer un país de todos. En los últimos años, sabéis que el mes pasado ha cambiado el arzobispo de Madrid, ya se acogió por límite de edad el cardenal Rouco y tenemos al nuevo Carlos Osoro. Rouco ha sido arzobispo de Madrid durante 20 años y Rouco ha marcado mucho la política eclesiástica al interior de la Iglesia y en las relaciones con la sociedad y con el conjunto. Con la sociedad y con el gobierno. Y el planteamiento de Rouco y lo que Rouco significa ha sido un planteamiento bastante confrontacional, ¿no? En un estilo, porque él es gallego, ¿no? pero en un estilo confrontacional, ¿no? Y eso posiblemente ha agudizado también, ¿no? De manera que en este momento la Iglesia española me parece que, por supuesto, el efecto del Papa Francisco modifica un poquito la percepción o un muchito la percepción eclesial, pero también el nuevo arzobispo de Madrid y las elecciones que hubo este año, en marzo han sido las elecciones de la Conferencia Episcopal con la elección del nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Blázquez, que es, junto con Osoro, digamos, otro talante, mucho más moderado, más dialogante, más, vamos a decir, más suave, más amable, ¿no? Bueno, yo creo que eso abre un nuevo espacio en el que la relación de la Iglesia con la sociedad y de la Iglesia con los actores políticos creo que puede ser un poquito distinta, ¿no? Porque hemos tenido momentos de mucha incomprensión, confrontación, digamos, falta de entendimiento mutuo, etc., ¿no? Y eso se está notando, ya digo, Conferencia Episcopal, secretario presidente, pero el portavoz secretario general es otro talante del que hemos tenido en estos últimos años, y bueno, yo creo que eso no es que vayan a ser, no son unos grandísimos líderes carismáticos que vayan a agarrar a la Iglesia española, pero es otro talante, es otro estilo, eso es muy claro y yo creo que va a notarse, ¿no? Un poquito en el estilo y así. Bueno, entonces esas serían las dos cositas que yo diría sobre la Iglesia hoy por hoy, ¿no? En lo que tiene que ver con vida religiosa, por ejemplo, bueno, esto pasa en la Iglesia general, pero particularmente en la española. Bueno, yo creo que sí, es muy claro, se agudiza algunas tendencias de la Iglesia Universal en cuanto a las relaciones de la jerarquía con los nuevos movimientos, en España muy particularmente con el movimiento neocatecumenal, pero no tanto también con Comunión y Liberación o con el Opus Dei de otra manera, quizá no tanto con los focolares, pero bueno, básicamente esto, que es vamos a decir, una alianza de entendimiento muy fuerte y una sospecha bastante generalizada y un descrédito y una fricción seria con la vida religiosa.
atemperada un poquito en los últimos años. El anterior presidente de la Confer yo creo que hizo un trabajo bastante bueno para recuperar la confianza, pero hemos pasado unos años muy malos digamos, de desconfianza explícita por parte de... Y ya digo yo no creo que sea de toda la jerarquía, pero el peso de Rouco ha sido muy grande en una jerarquía, desde mi punto de vista, relativamente gris, con pocos obispos con liderazgo y con fuerza. Entonces, bueno, pues si Rouco es que va marcando el paso, pues al ritmo de Rouco vamos todos, y eso ha marcado mucha desconfianza respecto a la vida religiosa. Yo creo, además, injustamente, lo digo siendo religioso, pero siendo, bueno, pues de una congregación religiosa, bueno, no sé cómo decir, pues que en número somos grandes, que tenemos nombre, que no sé cómo decir, que nosotros tenemos todavía capacidad, entre comillas, de defendernos. Pero hay muchas congregaciones religiosas más pequeñas, particularmente femeninas, que han podido quedar arrasadas, sí, minusvaloradas, de manera muy poco... Yo, pues me estoy calentando, se está grabando, pero sí, poco evangélica, poco caritativo. O sea, yo creo que esto no se puede hacer, lo que se ha hecho. Hay mucho sufrimiento basado en prejuicio, literalmente. Y eso no puede ser. Yo creo que no puede ser. Y me parece que eso ciertamente va a cambiar, ¿no? El talante de Blázquez, el talante de Osoro es otro, y como la mayoría de los obispos pues son gente buena, y tampoco es que tengan nada. Tú hablabas con los obispos uno a uno y decían, no, si no tengo nada de esto, pero la sensación era como de sospecha, de falta de confianza. O sea, que me fío del movimiento neocatecumenal y no me fío de la vida religiosa. Básicamente es esto. Bueno, entonces esa reconstruir, retejer la confianza mutua, bueno, pues esa es un reto que tenemos, ¿no? Y me parece que se puede dar, ya digo, en el tramo anterior, concretamente el día Rollón, ¿no? Compañero jesuita, pues yo creo que ha trabajado bien y muy discretamente para intentar reconstruir esto. Y me parece que en el liderazgo de Blázquez Osoro, pues esto va a funcionar, ¿no? O sea, que puedas tener una reunión donde se dirija a los religiosos, no para echarte la bronca, sino para animarte en tu compromiso eclesial, en tu servicio evangélico, pues, no sé, como uno esperaría de un pastor, ¿no? Bueno, entonces yo creo que hay un temita, que es un tema particular, pero es también relevante en la situación de la Iglesia española, porque aunque esto ha sido una cierta tendencia en la Iglesia universal, creo que en España se ha agudizado particularmente. Y varía mucho de diócesis a diócesis, ¿eh? Hay relaciones en las diócesis en las que ha sido franca colaboración, buena, animosa, fraternal, servicial, disponible y tal. Pero el tono general está bastante coloreado por esto otro que digo, y yo creo que ha causado mucho sufrimiento y ha impedido, no sé cómo decir, bien a las gentes. Y con esto me callo, ya quizá he dicho más de la cuenta. A lo mejor, bueno, otras habéis vivido aquí, a lo mejor tenéis otras percepciones, ¿no? La misma. La misma. Bueno, me he pasado más de la cuenta, son las 6:10. Descansamos.